Muy bien, muchas gracias, Nelson. Buenas tardes, buenos días a todos, la gente que se está conectando desde Latinoamérica. Veo que hay gente aquí de diferentes países. Me viene muy bien saber de dónde sois, porque luego, bueno, pues siempre a lo largo de un webinar, una ponencia como esta, siempre intento también un poco enfocarlo en función de dónde sois cada uno, porque, bueno, pues las posibilidades de llevar a cabo o de utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? El cloud computing, dependen un poco también del entorno geográfico, obviamente, depende sobre todo de las facilidades que se tienen desde el punto de vista de las telecomunicaciones y obviamente pues no es lo mismo adoptar este tipo de tecnología cuando se disponen de buenas telecomunicaciones o cuando estas no son tan buenas, ¿no? Bueno, como ha dicho Nelson, efectivamente este webinar se enmarca dentro de lo que es el máster de gestión de riesgos y ciberseguridad. Todos sabéis que el tema de la ciberseguridad es un tema candente y caliente en los días actuales, ¿no? Y es muy importante pues, tener unos buenos conocimientos de esta materia. Más aún si cabe, si estamos hablando de una tecnología, bueno, de una arquitectura como es el cloud computing, que vamos a ver hoy aquí, que es una tendencia ya desde hace algunos años y que, bueno, pues que creo que es interesante el conocer todos los riesgos asociados a esta modalidad de computación y sobre todo pues saber cómo hacer una buena gestión de dichos riesgos. Ya sabéis que los riesgos existen, y lo mejor que podemos hacer es tenerlos identificados y tenerlos controlados en la medida de lo posible a través de un buen plan de gestión de riesgos, como vamos a ver aquí, en concreto para el tema de cloud computing, y bueno, adoptar las medidas que en nuestra organización podamos adoptar. No sé, nunca se pueden mitigar los riesgos al 100%, es imposible porque mitigar algo al 100% requeriría infinitos recursos. Para que os hagáis una idea, el número de recursos que se necesitan para mitigar riesgos es indirectamente proporcional al número de riesgos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos mitigar al 100%, obviamente nos saldrían infinitos recursos. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a proceder al webinar. Bueno, ya ha presentado Nelson. Soy máster en Project Management y en ciberseguridad. Y aparte de ser ingeniero en informática, pues soy doctor en telecomunicaciones, con lo cual, pues bueno, tengo una buena cobertura de lo que son las áreas técnicas relativas a estos temas, ¿no? Luego, aparte, bueno, actualmente soy CEO y cofundador de una startup tecnológica donde desarrollamos soluciones con tecnología blockchain. Tengo otro webinar dentro de lo que es este máster en la parte de soluciones fintech, donde hablo también bastante sobre esta tecnología blockchain y cómo utilizarla en temas fintech. Y luego, bueno, pues aparte, pues como ha dicho Nelson, soy docente en diferentes posgrados y másters. Bueno, sin más dilación, voy a hacer una pequeña introducción porque, bueno, supongo que habrá muchos alumnos del máster, pero habrá gente que no esté matriculada en el máster. Voy a hacer una pequeña introducción de qué es esto del cloud computing y los orígenes, ¿no? Como decía al principio, el cloud computing es una de las tendencias de mercado, de las máximas tendencias de mercado en la actualidad en cuanto a lo que son tecnologías de la información. Y el cloud computing no es ni más ni menos que un modelo de computación. Y es un modelo de computación que básicamente lo que permite es bueno, pues tener todos los servicios de TI que se necesitan en una determinada organización, en vez de tenerlos in-house, o como se suele decir in-house, dentro de la propia organización, o on-premise, ¿no? Que también se utiliza este concepto, pues se tiene a través de un proveedor tecnológico. Y obviamente, pues este proveedor tecnológico nos lo proporciona a través de lo que es la red, a través de Internet. Y esto es básicamente el cloud computing. El cloud computing, ahora veremos los orígenes, pero básicamente surgió primeramente de los diferentes modelos que existen. Primero, lo que se llevó al cloud, a la nube, dicho en castellano, fue todo el tema de hardware, es con lo que se empezó, y ahora veremos los diferentes modelos donde se ofrece hardware como un servicio. Y luego progresivamente se llevaron también las aplicaciones, bases de datos y diferentes servicios de TI, ¿no?
Con lo cual, al final, tenemos una panoplia, ¿no? Un conjunto de modelos en la nube que veremos a continuación. ¿Por qué surge el cloud computing? Bueno, el cloud computing surge orientadamente, básicamente por un motivo, y es por un motivo de escalabilidad. Llegó un momento, sobre todo a principios de este siglo, año 2000, donde la demanda de computación y la demanda de tecnologías de la información y la importancia que éstas tienen dentro de las organizaciones llega a ser tal que las organizaciones llega un momento en que no tienen recursos o no tienen dinero suficiente para seguir invirtiendo en recursos para dar los servicios que se les demanda, ¿no? Al final las organizaciones, obviamente, cuando no se trata de una empresa puramente tecnológica, se dedican a otro tipo de cosas, ¿no? Pues una constructora pues construye edificios, en fin, se dedican a su negocio. Con lo cual, los gastos de tecnologías de la información ya tenían una representación bastante importante, ¿no? Claro, esto comprometía la escalabilidad porque esas compañías no podían seguir creciendo si los servicios de TI que iban a necesitar no podían crecer también. Y no podían crecer también pues, porque ya o no había dinero o no había sitio para guardar todo el material, ¿no? Y todo el equipamiento y los recursos también a nivel de recursos humanos que se necesitaban para administrarlos. Con lo cual ya habíamos llegado, digamos, al tope de escalabilidad. Obviamente eso también tenía un impacto en los costes y tenía a su vez un impacto en que, bueno, porque ya estaba limitado por todos los sitios. También desde el punto de vista de lo que son provisión de nuevos servicios y, por tanto, adecuación a la demanda, ¿no? Y también, pues, obviamente, tenía un impacto en la experiencia de usuario. Al final, no se podía atender, ¿no? Cuando los servicios eran in-house, los servicios eran desde las propias organizaciones, ya no se podía atender más esa demanda y por eso surge el cloud computing, ¿no? En este gráfico que tenéis aquí, bueno, tenéis más o menos una descripción de alto nivel, ¿no? De lo que es esto que hemos hablado del cloud computing. Hace referencia, obviamente, a la escalabilidad, hace referencia a lo que es la usabilidad que hemos dicho y hace referencia a lo que son los propios servicios. Como necesidades, obviamente, surge también el poder disponer de estos servicios de una forma lo más compartida posible y al final, bueno, pues como decía antes, llegamos a la conclusión de que con lo que es los recursos de TI in-house no se da abasto para dar servicio a todo esto. Aquí es cuando surge este triángulo que tenemos aquí, ¿no? Del consumidor, proveedor e intermediario, donde además o operan, digamos, de una forma simbiótica, es decir, todos salen beneficiados. El consumidor, el usuario, es el consumidor, va a salir beneficiado porque se va a mejorar, se va a ver beneficiado pues, de mejores servicios y de una mejor experiencia de usuario. El proveedor, obviamente, se va a ver beneficiado pues, porque surgen nuevos modelos de negocio donde surgen estos proveedores, ¿no? Pues como pueden ser, por ejemplo, pues AWS, Google, en fin, todo este tipo de proveedores. Surgen nuevos modelos de negocio y, por tanto, nuevas fuentes de ingresos. Y luego el intermediario, lo que es la compañía, pues obviamente, como hemos dicho antes, también se ve beneficiada porque va a poder ofrecer mejores servicios, va a poder ofrecer una mejor experiencia de usuario y todo eso además con un coste mucho más bajo, tanto desde el punto de vista económico como de los recursos que tiene que poner la propia organización, ¿no? Con lo cual, digamos que es un win-win-win a tres bandas, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de la computación en la nube, del cloud computing? Bueno, en esta tabla que tenéis aquí lo podemos resumir básicamente, ¿no? Al final, los proveedores de cloud computing, sus modelos de negocio suelen estar basados en lo que se denomina el pago por uso, ¿no? El pago por uso es muy interesante porque el precio del servicio va a variar en función de la necesidad del cliente, ¿no? Y va a ser además de una forma muy flexible. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando una empresa necesita más capacidad de procesamiento, pues porque tiene a lo mejor en un determinado momento, ¿no? O en determinados días, tiene picos de trabajo, va a poder solicitar más recursos y el proveedor se los va a dar y, por tanto, solo va a tener que pagar más por esos picos de necesidad. Con lo cual, es perfecto para cualquier organización porque va a poder planificar sus costes en función del uso que van a hacer de esos recursos. O sea, para una organización no hay mejor cosa que, primero, no tener algo en propiedad
sin ser usado y segundo, pagar solo por aquello que usa y cuando lo usa. Con lo cual, este modelo de pago por uso se adapta perfectamente a cualquier tipo de organización. Otra característica y otra ventaja que tienen también para las organizaciones en general es que vamos a poder acceder a los servicios desde la red. Es decir, los servicios van a estar alojados en la red y por tanto, ¿qué tenemos con esto? Pues que se puede acceder a los mismos desde cualquier lugar. Esto obviamente, como os habréis dado cuenta, en situaciones como la que ha ocurrido ahora con la actual pandemia, pues aquí es donde se ha notado la gran diferencia, ¿no?, entre las empresas que tenían sus servicios alojados en la nube y las que no. Pues todo eso ha permitido el poder seguir trabajando desde la nube, el no disminuir su productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene grandes ventajas tanto para los usuarios como para la propia organización. ¿Por qué? Pues porque en vez de tener un equipo considerable de personas que tienen que administrar esos sistemas in-house, pues probablemente con uno o dos administradores van a poder administrar desde un panel de gestión todas esas aplicaciones y todos esos recursos y simplemente desde una pantalla, desde una consola o dashboard, haciendo clic, va a poder arrancar máquinas, apagar máquinas, encender firewalls, desconectar firewalls, es decir, lo tienen todo muy al acceso de la mano. Decía que esto es una gran característica y una gran ventaja para la mayoría de organizaciones porque aquí vuelvo un poco a lo que comentaba al principio de empezar. Aquí hay gente de diferentes entornos geográficos, diferentes países y obviamente un gran condicionante que tiene este tipo de modelo de computación son las comunicaciones. Entonces, en sitios donde las comunicaciones no son especialmente buenas, pues esto, claro, más que una ventaja puede suponer un inconveniente. Es verdad que esto cada vez es menor, porque cada vez las comunicaciones son mejores en todos los sitios, pero bueno, todavía existen zonas donde efectivamente las comunicaciones no son todo lo buenas que deberían de ser. Otra gran ventaja y otra característica que tiene el modelo de cloud computing es el tema de la compartición de recursos. El proveedor nos va a dar una serie de recursos y estos recursos son compartidos. Es verdad que cuando las organizaciones oyen esto por primera vez, lo primero que piensan es, un momento, que yo tengo que compartir mis recursos con otro y qué va a pasar con mis datos. ¿Alguien va a poder acceder a mis datos? Eso efectivamente no es así. El hecho de que los recursos estén compartidos no quiere decir que no existan las medidas de seguridad y las limitaciones correspondientes para que pues cada organización tenga sus recursos. Esto lo único que quiere decir es que al final lo que hay es lo que se conoce como un pool de recursos, una pila de recursos, y cuando hablo de recursos estoy hablando de recursos de computación, procesamiento, almacenamiento, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y eso, el gestor es lo que va gestionando y va asignando a cada cliente. Luego también es verdad que dentro de las diferentes modalidades de contratación nosotros podemos, el contrato básico obviamente es el que tiene recursos compartidos, pero pagando una cantidad adicional podemos solicitar tener recursos dedicados. Ciertos recursos que nosotros queremos tener dedicados, por los motivos que sean, los podemos tener también. Obviamente eso va a tener un coste superior. Pero esto es una gran ventaja sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para lo que denominamos las pymes, ¿no? Porque vas a poder disponer de recursos de computación que si una pyme tuviera que haber comprado con su en propiedad, obviamente eso le hubiera supuesto una inversión considerable. Y no solo la inversión inicial, sino que tenemos que pensar también en la inversión que se necesita para mantener esos recursos y para administrar esos recursos, ¿vale? Esto está relacionado con la siguiente característica, con la siguiente ventaja, que son pues una lista de recursos a la carta, ¿no? Que nos permite esa escalabilidad de la que hablábamos antes. Es decir, los clientes, pues en función del crecimiento que tenga la compañía, van a poder ir dimensionando sus necesidades, ¿no? En función de cuando vayamos creciendo, nosotros podemos ir a nuestro proveedor de servicios cloud y decirle, yo ahora necesito más servidores, más almacenamiento, mayores comunicaciones, etcétera, etcétera. Hemos abierto una nueva delegación en un nuevo país. No tenemos que montar un nuevo CPD en aquella delegación. Simplemente esa delegación se conecta a través de la red a nuestros recursos compartidos. O sea, rapidísimo. Y luego, bueno, pues otra característica es que es un servicio supervisado. Es decir, existe un control por parte del proveedor y una optimización de esos recursos. El proveedor continuamente va a estar intentando optimizar
todo su pool de recursos para intentar dar el mejor servicio posible, ¿no? Bueno, una pequeña comparativa, ¿no? Para tener ya claro del todo qué diferencias hay entre lo que es el modelo tradicional y el modelo cloud. Pues básicamente, si nos basamos en los 4 pilares, ¿no? De cualquier compañía, que es el modelo de compra o el departamento de compras, el negocio, el acceso y el técnico, pues aquí tenemos representado un poco cuáles son las diferencias, ¿no? Ya lo hemos visto. El modelo tradicional, desde el punto de vista de compra, pues comprábamos activos y construíamos en base a eso una arquitectura técnica. ¿Qué hacemos en cloud computing? Lo que compramos son servicios, ¿vale? Y servicios. Y aunque sea hardware, aunque sea, eso se considera servicios, todo se considera servicios. Desde el punto de vista del modelo de negocio, en el modelo tradicional, ¿no? de tecnologías de la información de cualquier departamento, pues uno paga por unos activos fijos y administrativos que necesitamos. Aquí, como ya hemos dicho, vamos a pagar en base al uso, con lo cual, cuanto más usemos, más pagaremos, pero también cuando menos lo usemos, pues menos pagaremos. En cuanto al modelo de acceso, también es muy importante esta diferencia, ¿no? En el modelo tradicional, pues todas las compañías tenían lo que era una red interna, ¿no? Lo que era, bueno, la red interna, ¿no? Corporativa, ¿no? La intranet. Aquí, pues en cloud computing lo que estamos accediendo es a través de internet, ¿no? A cualquier servicio, a cualquier dispositivo. Y luego, desde el punto de vista técnico, pues la principal diferencia está en que en el modelo tradicional, bueno, pues normalmente teníamos los equipos, pues desde el punto de vista individual, no compartido, bastante estático. Cloud Computing es totalmente lo contrario, es escalable, es elástico, es dinámico y permite el acceso a múltiples usuarios, ¿no? Acceder a los mismos recursos a múltiples usuarios. Desde el punto de vista de la historia, ¿no? Para ver un poco de dónde viene esto, pues ya como os decía, todo esto empezó a surgir a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y uno de los grandes pioneros pues, fue pues, Salesforce, ¿no? Supongo que lo conoceréis. Salesforce es una suite ofimática, es una suite para todo lo que es ERPs, CRMs, para gestión empresarial, básicamente. Y se considera la primera suite que funcionaba totalmente en la nube, ¿no? Empezó ofreciendo una serie de servicios para lo que era todo el tema de gestión de ventas, luego gestión de marketing, gestión comercial, y todo eso se fue llevando a la nube hasta que, bueno, pues hasta la compañía que es actualmente Salesforce, que está considerada pues, una de las mayores compañías del mundo en software corporativo. Perdón. Más o menos sobre esa época también, principios del siglo XX, es cuando, bueno, pues la conocida Amazon hizo un ejercicio muy interesante, y es que Amazon pues tenía su plataforma de venta por internet y dijo, tenemos montado aquí un buen tinglado para nosotros mismos, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no lo ofrecemos a empresas y lo cobramos por esto? Y entonces fue cuando crearon Amazon Web Services. Amazon Web Services es toda la infraestructura, tanto de, ahora lo veremos, pero lo voy adelantando, dan plataforma como servicio, dan infraestructura como servicio y dan software como servicio. O sea, dan de todo. De hecho, lo tenéis aquí un poco en un pequeño resumen. Bueno, como ha comentado Nelson al principio, esta presentación se va a subir. Aquí lo que sería un poquito más en pequeño, luego ya, o que pase más rápido, luego lo podréis ver más en detalle cuando veáis el vídeo y os baje la presentación, ¿vale? Y bueno, pues digamos que Amazon fue uno de los fue pionero, ¿no? En dar este tipo de servicios de cloud computing. Para que os hagáis una idea, realmente Amazon como tal, como compañía, donde más dinero gana ahora mismo es con AWS. Es con sus servicios de cloud computing, más que con su plataforma de ventas, ¿vale? En la mayoría de los países la plataforma es deficitaria, con AWS realmente es donde está obteniendo la mayoría de sus ingresos y de sus beneficios. Y luego un poquito más tarde, pues Google hizo exactamente el mismo ejercicio. Dijo lo mismo, tenemos montada una gran infraestructura para dar soporte a lo que es el buscador Google, vamos a ofrecérselo a los clientes como un servicio. Y ahí es donde crearon toda la suite de Google Apps, ya supongo que la conocéis, ¿no? También ha evolucionado muchísimo, ¿no? Sobre los modelos de cloud computing, que ya os he empezado a comentar un poquito. Bueno, tenemos básicamente dos formas de clasificarlos. Uno es el modelo de servicio, es lo que se llama el modelo de servicio, y aquí es donde tenemos la infraestructura como servicio, que lo que se vende es infraestructura, es decir, hardware, cacharros, se ofrecen. Luego tendríamos un nivel superior que sería la plataforma como servicio, donde ya se ofrecen ciertos tipos de arquitectura,
Y luego ya pasaríamos a lo que es el software as a service, que es donde se vende ya aplicaciones software. Esto cada vez está más mezclado, ¿no? Y al final todo se le suele llamar pues software as a service o infraestructura como servicio, ¿vale? Pero al final todo esto cada vez se va mezclando cada vez más, ¿no? Esto es un poco la clasificación inicial o el modelo que se empezó a seguir, como decía antes, ¿no? Primero se empezó a ofrecer hardware como servicio, luego infraestructura y luego ya el software. Ahora ya va un poco todo mezclado. Eso en cuanto al servicio. Y luego, en cuanto a la forma de hacer ese despliegue de la nube, podemos tener diferentes modelos. Básicamente tenemos dos, que serían el público y el privado. Una cloud pública es AWS, por ejemplo, es una cloud pública, es decir, es un proveedor externo que ofrece servicios. Y una cloud privada es algo que llama la atención de mucha gente porque es una cloud que se monta la propia organización. Es decir, nosotros como organización no tenemos por qué contratar a un proveedor externo para tener cloud. Lo podemos hacer nosotros. Nos podemos montar unos servidores en la nube, o podemos simplemente contratar a un proveedor la infraestructura y en ella montar servicios de cloud privada. De hecho, eso es lo que se denomina el siguiente modelo, que es el híbrido. El híbrido es una mezcla de cloud pública y de cloud privada. Y realmente es el modelo más extendido que hay en la actualidad. La mayoría de las compañías no lo tienen todo en público. Lo que tienen es parte en pública y parte en privada, ¿no? Y este es el modelo que realmente más se utiliza, ¿no? Pues aquí tenéis una pequeña descripción de cada uno de los modelos de servicio, que bueno, cuando echéis un vistazo o bajéis la presentación, pues aquí tenéis un poquito más de detalle, ¿no? Y lo mismo sobre los modelos de implementación. Tenéis aquí una pequeña explicación de lo que es una cloud pública, de lo que es la cloud privada y lo que es una cloud híbrida, ¿vale? Y ya entrando en esta segunda parte, ¿no? Que es a donde quería llegar tras esta introducción sobre lo que es el cloud computing, está la parte de seguridad. Y obviamente, pues todo nuevo modelo de computación o todo nuevo modelo de negocio que surge, pues obviamente lleva de la mano pues una serie de retos desde el punto de vista que vamos a ver aquí, pues de la seguridad, ¿no? En cuanto a cloud computing, ¿dónde van a estar estos retos de la seguridad? Pues sobre todo van a estar en poder mantener la confidencialidad y la privacidad de los datos, es decir, vigilar que los datos pues estén seguros y no salgan de nuestro entorno. Y por otro lado, la disponibilidad y la integridad de los servicios y de los datos. Aquí hay varios conceptos: confidencialidad y privacidad, por un lado, y luego por otro lado está la disponibilidad. La disponibilidad es poder acceder a los servicios, a los datos, y es algo importante. Alguien podrá pensar, bueno, pero esto, obviamente, conoceréis, por ejemplo, un típico ataque que hay, que es el de denegación de servicio, de DOS. Ese es un ataque que impacta en la disponibilidad, porque no vamos a tener disponibilidad de los datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese sería un tipo de ataque. Y la integridad de los datos, pues también es muy importante la integridad de los datos. ¿Por qué? Pues porque no solo hay que mantenerlos privados, sino además tenemos que evitar que alguien manipule o cambie esos datos, ¿no? Es igual de importante, ¿no? Estoy viendo un poco las preguntas, a ver, creo que se escucha perfectamente, ¿no? Que he visto aquí a alguien que me comentó hace un rato que, vale, se escucha perfectamente, sí. Vale. Como decía, en cuanto a la seguridad y privacidad de los datos, uno de los mayores retos del cloud computing. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? Pues porque tenemos que cumplir todo lo que son la parte de medidas de seguridad, legales, pertinentes, etcétera, ¿vale? Esto va a depender un poco también, y vuelvo otra vez a comentar lo que decía antes, del entorno geográfico en el que nos movamos. Obviamente la legislación no es la misma en unos países que en otros. Yo soy de España, España está en la Unión Europea, y afortunadamente pues en la Unión Europea existe muchísima legislación en torno al tema de la seguridad de los datos y de la privacidad de los datos. Tenemos el famoso reglamento de gestión de los datos personales, la GDPR, que cubre todo esto. Entonces, bueno, yo sé que en otros países, pues dependiendo un poco de cada país, este tema legal o de legislación, pues no está tan desarrollado, no está tan desarrollado. Entonces es un tema importante, ¿no? En cuanto a responsabilidades, quería también aquí destacar que el tema de las responsabilidades es importante.
porque muchas empresas piensan, cuando pasan a un modelo de cloud computing, de que, bueno, pues como ya ellos no tienen nada, no tienen máquinas, no tienen los servicios, pues ya tampoco tienen responsabilidades. Y eso no es así, eso no es del todo cierto. De hecho, en esta tabla tenéis realmente, pues bueno, pues un poco quién tiene responsabilidades sobre qué cosas, ¿no? Dependiendo de si es un modelo SaaS, de software as a service, si es un modelo de plataforma como servicio o si es un modelo de infraestructura como servicio, ¿no? Entonces ahí tenéis el círculo completo, es cuando el cliente tiene totalmente la responsabilidad sobre eso. Y cuando está en blanco, quien tiene la responsabilidad es el proveedor, y cuando está a mitad, pues bueno, es una responsabilidad compartida. Entonces, por ejemplo, comentaba antes, todo el tema de gobierno de los datos y de administración del riesgo, en todos los modelos, en el SaaS, el PaaS y en el IaaS, y obviamente en el on-premise, que es el modelo tradicional, la responsabilidad siempre la va a tener el cliente. También va a tener el cliente la responsabilidad sobre el uso que hacen los clientes, o sea, sus usuarios, de esos recursos, de esos datos, ¿no? Y toda la responsabilidad también respecto a lo que son administración de cuentas, accesos, etcétera, ¿vale? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Luego, a partir de ahí ya la responsabilidad, efectivamente, empieza a ser más compartida. Y eso, bueno, pues también es una ventaja que tenemos con el cloud computing, y es que parte de la responsabilidad, como estáis viendo aquí, se delega en el proveedor de servicios de cloud computing, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis pues el tema de aplicaciones o de control de red o de sistema operativo o de hosts físicos. Veis que ahí empiezan a aparecer circulitos en blanco. Eso lo que quiere decir es que la responsabilidad sobre esos aspectos, sobre esos puntos, al contratar un servicio en función del modelo que sea, ya lo empezamos a repercutir en el proveedor. Por ejemplo, cuando contratamos un servicio de software as a service, el sistema operativo, pues la responsabilidad en quién está. Está en el proveedor, obviamente. El proveedor es el responsable de mantenerlo actualizado, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando contratamos simplemente un modelo de infraestructura como servicio, como decía antes, como el modelo IaaS, lo único que estamos contratando es eso, infraestructura. Ojo, la responsabilidad del sistema operativo, que es algo que instalamos nosotros, es nuestra, ¿vale? Mucha gente se piensa que, bueno, como tengo una infraestructura como servicio, porque estoy contratando pues una serie de servidores o máquinas virtuales, etcétera, etcétera, bueno, pues el sistema operativo, yo todo lo que instale ahí, el sistema operativo o cualquier aplicación, no es responsabilidad mía, no, eso es responsabilidad de la organización, ¿vale? Vale, relacionado con todo este tema, hay un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta. Y es que para poder hacer una buena gestión de riesgos y, por tanto, gestionar una buena continuidad del negocio, cuando estamos ante un modelo de cloud computing, es el famoso acuerdo de nivel de servicio, o SLA, que es Service Level Agreement, que son las siglas SLAs en inglés. ¿Y qué es el SLA? El SLA es el acuerdo de contrato que se establece entre un proveedor de cloud computing y el cliente. Y ahí es donde realmente se establecen todas las responsabilidades y obligaciones. Entonces, obviamente, pues es un documento muy importante y tiene un impacto considerable en lo que va a ser la gestión de riesgos que hagamos de nosotros, de todos nuestros servicios cloud. Hay un documento que es el Cloud Compliance Report de la organización Cloud Security Alliance, que, bueno, pues establece un marco, intenta regular, establece un marco de qué apartados y de qué cláusulas se deben de contemplar en cualquier contrato de servicios cloud. Esto es muy interesante tener en cuenta tanto si trabajáis en un proveedor de servicios cloud como si sois clientes de servicios cloud, ¿vale? Porque al final el cliente es el que tiene que exigir al proveedor que se cumplan, ¿no? Todos estos aspectos. Aspectos como, por ejemplo, el de confidencialidad, el de propiedad intelectual, responsabilidad, resolución anticipada ante cualquier tipo de incidencias. Bueno, aquí entro un poco más a detallar cuáles son o qué se debe de contemplar dentro de un acuerdo de nivel de servicio respecto dentro de cada apartado. Pues en el tema de rendimiento, pues el proveedor pues tiene que hablar y dejar muy claro cuál va a ser la disponibilidad del servicio, ¿no? La típica frase de el servicio estará disponible como mínimo el 98,5% del tiempo, ¿no? Con lo cual estamos aceptando nosotros como clientes como máximo un 1,5% de pérdida del servicio.
Pues eso se acuerda en el acuerdo de nivel de servicio. Tiempos de respuesta, pues cuando ocurre una incidencia, se dará una respuesta en un tiempo máximo de tanto. Capacidad, soporte, en fin, una serie de aspectos, ¿no? Respecto al tema de seguridad, pues lo mismo, el acuerdo de nivel de servicio debe hacer referencia a cuál es la fiabilidad de los servicios, los procesos de autenticación y de autorización, qué tipo de tecnología criptográfica de cifrado se utiliza, cómo se gestionan sus incidentes, cómo se notifican, cómo se monitorizan, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del tratamiento de datos, pues el proveedor nos tiene que informar sobre qué tipo de política de backup sigue, cuál es el ciclo de vida, por ejemplo, de tratamiento de los datos, qué hace con los datos. Por ejemplo, hay muchos proveedores que dicen que los datos se pueden almacenar hasta un máximo de X años, ¿no? A no ser que contraten más almacenamiento. Portabilidad, por si hay que hacer alguna migración, cuál es la política de migraciones. Respecto al tema de privacidad, pues obviamente pues los proveedores deben de informar pues, cuáles son sus códigos de conducta, sus estándares, mecanismos de certificación, cómo se limita, cómo se controla la transparencia, en función de la ubicación geográfica, en fin, etcétera, etcétera. Os recomiendo que os leáis este documento, está accesible en Internet, porque es muy, muy interesante. Luego ya, para ir terminando, ya tendríamos el tema de gestión de riesgos. Dentro del máster, dentro de todo lo que es el máster de gestión de riesgos, obviamente, se utiliza lo que es la norma, el estándar ISO 27000, que es una serie de normas, tenemos 27001, 27002, etcétera, etcétera. Dentro de esa serie ISO 27000 tenemos la norma principal, que es la ISO 27001, y en esa norma, ISO 27001, es donde se establecen los requisitos que debe tener un sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿no? El sistema de gestión de la seguridad de la información, por tanto, pues, es un documento, donde se establece toda la organización, toda la estructura de gestión con el objetivo pues de asegurar tanto confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Y en base a ese sistema de gestión de la seguridad de la información es donde además vamos a establecer pues, ese plan de recuperación ante desastres, vamos a establecer cuáles van a ser las pruebas de penetración que se van a hacer, actualizaciones periódicas del sistema, en fin, políticas para concienciar sobre la seguridad. Vuelvo a repetir lo mismo. Aunque estemos sacando esos servicios y esos recursos fuera, eso no nos quita de la responsabilidad. Y por tanto, esto es un error que cometen muchas empresas, cuando migran sus sistemas a la nube, es que se creen que ya no tienen obligación de hacer una gestión de riesgos. Y eso es un error, lo acabamos de ver. Tú tienes que seguir haciendo y debes de seguir teniendo un plan de gestión de riesgos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que pasa es que en la nube, pues bueno, algunas cositas pues cambian un poco, ¿no? En el modelo tradicional, pues dentro de ese plan de gestión de riesgos, pues hay una obligación que dice que hay que identificar los activos. Obviamente en Cloud Computing, como los activos no son nuestros, pues no podemos identificar los activos. Hemos dicho antes que son recursos compartidos, pero bueno, podemos identificar las interfaces, ¿no? Bueno, pues identificaremos las interfaces de por dónde accedemos. En el modelo tradicional, lo que dice ISO 27000 es, bueno, tienes que identificar las amenazas. Bueno, en el cloud computing no vamos a conocer realmente ni la infraestructura ni las ubicaciones físicas, con lo cual parte de esas amenazas nosotros no las vamos a poder identificar en nuestro plan de gestión de riesgos, lo tendrá que hacer el proveedor. Hay que identificar vulnerabilidades. Bueno, vamos a poder identificar ciertas vulnerabilidades, ¿no? Obviamente. Pero sí que vamos a poder medir el riesgo e implementar controles. Eso sí lo vamos a poder hacer desde el punto de vista de negocio. Pues medir el riesgo, lo que vamos a hacer es analizar el impacto que tiene cada servicio en nuestro negocio. Eso sí lo podemos hacer porque el servicio sigue siendo igual in-house que in cloud. Es exactamente igual. Y los controles, pues igual, la forma de controlar se hace exactamente igual cuando tenemos los recursos in-house que si los tenemos en el cloud. Como os comentaba antes, en este documento de la CSA, además, hay un apartado que habla, es un informe, que habla de las 10 principales amenazas. Primero empezó con 7, ahora ya creo que van por 12, me parece que son, sí, 12. La última revisión que se hizo es del 2018. Y bueno, pues, ¿cuáles son las principales amenazas que podemos tener en un sistema de servicios cloud computing? Pues obviamente la primera es que haya una fuga de datos.
No sé si habéis oído la prensa, pero bueno, hace poco tiempo pues Facebook reportó que había habido una fuga de millones de cuentas. Este suele ser una de las amenazas y uno de los fallos más habituales o incidentes más habituales, ¿no? Entonces, bueno, pues es un riesgo, obviamente, que tenemos que identificar y que tenemos que intentar mitigar. Ahora, a continuación, veremos cómo se pueden mitigar todos estos riesgos, ¿vale? Otra de las principales amenazas, pues una gestión insuficiente de accesos, credenciales e identificación. Es decir, no controlar bien las cuentas de usuario y las contraseñas, básicamente. Hemos dicho antes que todo el tema de cloud computing se basa mucho en interfaces de interconexión y APIs. Para el que no sepa lo que es un API, es una forma de integrarse con otra aplicación. Cuando tú, por ejemplo, en un marketplace añadimos una pasarela de pago, esa integración se suele hacer vía API, ¿no? O vía plugin, ¿no? Pues para que entendáis, ¿no? Pues es la herramienta que más se suele utilizar a la hora de interoperar distintos sistemas o distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, si esa API, por ejemplo, no tiene mecanismos de autenticación cuando se comunica con otra aplicación, pues eso es una amenaza, ¿no? Que hay que intentar gestionar. Obviamente, pues estableciendo mecanismos de autenticación entre las aplicaciones. Luego, bueno, pues están las típicas vulnerabilidades de sistema, ¿no? Del sistema operativo, ¿no? El robo, secuestro de cuentas. Y aquí, por ejemplo, hay uno muy común que es el tema del phishing, ¿no? El phishing, supongo que lo sabéis, es el suplantar a otra persona, el hacerse pasar por otra persona, ¿no? Luego tenemos insiders maliciosos. ¿Qué son los insiders? Los insiders son las personas que están dentro de la organización, ¿no? De hecho, está demostrado, según los estudios, que la mayoría de las vulnerabilidades y de los ataques viene por insiders, viene por personas de dentro de la organización. No tienen por qué ser a propósito, pueden ser descuidos, pero el hecho es de que viene de ahí, ¿no? Y bueno, pues es que, claro, un insider con suficientes niveles de acceso, pues pueden ocasionar a la compañía pues un daño irremediable, ¿no? Luego, bueno, ya tenemos algunas amenazas un poco más secundarias o más inusuales, como son las amenazas persistentes avanzadas, pérdida de datos. Esto cada vez es más difícil que ocurra, pero todavía, bueno, a veces ocurre. Y luego, bueno, pues cuando una compañía va a adoptar o se va a ir a la nube, obviamente tiene que tener en cuenta todos los riesgos a los que se expone, riesgos comerciales, financieros, técnicos, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que intentar elegir el proveedor de nube que mejor nos cubra todo esto, ¿no? Y como decía antes también, pues hacer un mal uso de los servicios cloud, pues eso puede permitir que el servicio deje de funcionar y eso a fin de cuentas es un ataque de denegación de servicio. Es lo que aparece ahí como DDoS, son los ataques de denegación de servicio. El atacar, por ejemplo, un servidor de correo saturándolo de spam es un ataque de denegación de servicio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que implementar las medidas adecuadas para intentar evitar eso. Aquí, al final, de lo que se trata, de resumir, que todo lo que se pone en la nube, digamos que lo estamos exponiendo más que si lo tuviéramos in-house. Ese es el inconveniente que tiene esto. Entonces, tenemos que intentar protegerlo lo máximo posible porque está todo expuesto, ¿no? Y luego ya para terminar con lo que comentaba antes, una vez ya que hemos identificado todas esas amenazas, hay que hacer gestión de riesgos, ¿vale? Y la gestión de riesgos es establecer estrategias para mitigar el riesgo. Y si no lo podemos mitigar, a lo mejor lo que podemos hacer es transferir dichos riesgos al proveedor de servicios cloud, ¿no? Como decíamos antes, va a haber muchos servicios, muchos riesgos asociados a ciertos servicios que vamos a poder transmitir o vamos a poder transferir al proveedor, ya que pagamos, y por eso también pagamos. En realidad, cuando estamos pagando por un servicio, estamos pagando por el servicio en sí y también por todo lo que lleva asociado eso, ¿vale? Y una de las partes que llevan asociado y que se paga es la transferencia de riesgo. De hecho, los proveedores de servicios cloud tienen contratados seguros de responsabilidad civil para estos casos en los que se produce pues un acceso o una vulnerabilidad y es achacable a ellos, pues poderse cubrir porque van a incurrir en indemnizaciones, obviamente.
Este plan de gestión de riesgos básicamente va a tener una serie de acciones generales y otras específicas. Y aquí os lo pongo un poco para que luego más tranquilamente lo podáis ver en detalle, porque bueno, pues son unas cuantas y ya estamos terminando y quería dejar también unos minutos para preguntas, ¿no? Pues obviamente, como estrategias de mitigación, pues investigar y analizar distintos proveedores de cloud, es decir, no contratéis el primero que os encontréis y, por supuesto, cuando sea demasiado barato, pues lo barato al final pues suele salir caro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que examinar el historial de seguridad del proveedor, comprobar referencias. Mucha gente se cree que solo existe AWS y Google como proveedor de cloud, pero en realidad hay miles de proveedores. Entonces, bueno, pues dependiendo un poco de las necesidades y de las posibilidades de cada organización, pues hay que buscar la que mejor se nos adecue, ¿no? Y luego ya entrando en detalles, pues bueno, hay que hacer una pequeña auditoría de mecanismos y de procedimientos de autenticación y de seguridad que tiene. Bueno, pues tenemos que ver si nos permite implementar, por ejemplo, un mecanismo para nuestros usuarios de nuestra organización que sea single sign-on. El single sign-on, para el que no lo sepa, es que metemos una vez la contraseña y a partir de ahí ya podemos seguir avanzando y accediendo al resto de servicios con esa misma contraseña que ya hemos metido, con esas mismas credenciales. Esto es muy útil porque estamos evitando que continuamente los usuarios estén introduciendo contraseñas para acceder a cada uno de los servicios y además contraseñas diferentes. Sabemos que los usuarios pues no suelen tener contraseñas diferentes, como mucho tienen o una o dos para todo. Entonces, claro, eso es un peligro, ¿no? Porque al final, pues si el usuario las va guardando, no es lo mismo guardar 7 contraseñas que guardar una única contraseña, ¿no? Tenemos que vigilar que el proveedor haga perdón, auditorías de seguridad con un tercero. Es muy importante que sea con un tercero, porque obviamente si las auditorías se las hacen ellos mismos, pues esas auditorías pues, no va a tener mucho valor, ¿no? Entonces tenemos que buscar proveedores pues, que cuenten con esto. Que implementen también mecanismos de cifrado extremo a extremo, end-to-end. Es muy importante esto, ¿no? Para que la comunicación esté cifrada, ¿no? Que actualicen regularmente el software es también importante. Eso lo podemos ver si cuando de habitual suelen actualizar versiones del sistema operativo, de software, etcétera. Y luego, bueno, pues para evitar fugas de datos, pues restringir el acceso a los datos, cifrar y proteger los datos en tránsito. Esto, como digo, nos lo tiene que dar el proveedor, ¿vale? Esto nos lo tiene que dar el proveedor. Implementar estrategias de respaldo. Es importante saber qué estrategias de doble backup o de alta disponibilidad tiene, ¿vale? Se implementa autenticación de doble factor, por ejemplo, para acceder a las cuentas, en fin, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues con esto un poco quería ya terminar por hoy y dar paso a preguntas, que creo que hay aquí bastantes personas que querían preguntar alguna cosa. Me las podéis poner por las preguntas de aquí de la plataforma. Y Silvia Noemi me decía, un profesional independiente que debe tener en cuenta a la hora de contratar un proveedor de servicio cloud computing. Bueno, Silvia, en teoría, a ver, los servicios de cloud computing están orientados para las compañías, para las empresas. Entonces, un profesional independiente lo que debe de tener en cuenta es precisamente lo que acabamos de ver ahora, lo acabo de decir, o sea, hacer todo este de análisis que hemos dicho, de gestión de riesgos y de estrategias de mitigación y hacer, os he dado aquí, pues una especie de checklist que tenéis que pasar a un proveedor de servicios cloud para ver si es un proveedor adecuado o no adecuado. Y este sería el checklist, es decir, lo tenéis que analizar desde este punto de vista. Otro aspecto que hay que analizar, que ya lo he comentado antes, es el acuerdo de nivel de servicio que nos está proporcionando, ¿vale? Aunque no lo sepáis, pero AWS y Google, cuando nosotros contratamos, que muchas veces no pagamos porque es un servicio gratis, pero contratamos Gmail o tal, no nos lo leemos, pero hay un acuerdo de nivel de servicio detrás. Os invito a que os abráis una cuenta y que en este momento sí le prestéis atención a los pasos, porque va a haber un momento donde Google o Amazon os va a enseñar el acuerdo de nivel de servicio. Es el típico documento que pasamos y que no nos leemos, pero ahí está el acuerdo de nivel de servicio y ahí viene todo, ¿vale? ¿Se va a compartir la clase grabada? Sí, Erwin, lo he dicho antes, se va a compartir. ¿Cómo funciona el API? Me pregunta Carlos Eduardo. Bueno,
Lo he comentado antes, un API al final es una interfaz que lo que permite es interconectar una aplicación con otra. Entonces, si yo tengo un sistema, una aplicación, me puedo conectar a otra a través de ese API. Es un tema de programación. Bueno, los que se hayan programado alguna vez seguro que lo entienden, ¿no? Y eso lo que permite es integrarte con diferentes servicios. He puesto el ejemplo antes de una pasarela de pago. Supongo que todos conoceréis, pues un e-commerce, en un momento hay que pagar, ¿no? Pues esa pasarela de pago está integrada en nuestra aplicación vía API. Las pasarelas de pago no se las programan. Cada e-commerce que vemos por ahí no se las programa cada uno la suya. Pues contratan una comercial, pues la de Stripe o la de PayPal. Pues esas integraciones se suelen hacer o vía API o vía plugin, ¿no? Dependiendo un poco de dónde estemos. ¿Qué pruebas de vulnerabilidad, me pregunta Julio César, se puede realizar para detectar posibles amenazas? Bueno, lo acabo de decir, todo esto son estrategias. Entonces, bueno, aquí lo tenéis, en el libro también lo tenéis más desarrollado, ¿vale? Es que aquí no hay tiempo tampoco para extenderse mucho, ¿no? Para el manejo de datos sensibles, ¿cómo se garantiza el borrado seguro? Pregunta Max Díaz, de los datos en los servicios de cómputo en la nube. ¿Cómo se garantiza el borrado seguro? Efectivamente, es una buena pregunta. Eso lo tiene que garantizar, efectivamente, el proveedor de servicios. Nos tiene que garantizar que cuando nosotros hacemos un borrado de datos, en ningún sitio se está haciendo o se está guardando una copia de seguridad. Y eso viene también en el acuerdo de nivel de servicio. Diego Aramendi pregunta, lo comento porque tengo la impresión de que son lentejas y que o las aceptas o las aceptas. Bueno, no sé exactamente a qué te... Ah, vale, que tenías una pregunta arriba que me la he saltado, perdona. Me estás diciendo, por la experiencia, ¿consideras que estos grandes proveedores de servicios son flexibles en cuanto a sus acuerdos de nivel de servicio? Vale, ya sé por dónde vas. A ver, Diego, si tú eres un particular, una persona, obviamente los servicios que dan una persona, el acuerdo de nivel de servicio es el que hay, ¿vale? Si estamos hablando ya de una compañía, cuando va a negociar y va a contratar una serie de servicios, ya la cosa no son tan lentejas. Sí que es por una sencilla razón, porque cuanto más pidas, más vas a pagar. Y AWS o Google no tienen ningún problema en cobrarte más. Al final ellos te dicen, este es mi acuerdo de nivel de servicio base, es el que hay, pero si tú quieres alguno más exigente o mejor para ti, no te preocupes, pero te lo va a cobrar, obviamente. Si tú en vez de tener una disponibilidad del servicio del 95%, la quieres del 99,9%, Amazon te la va a dar, pero te la va a cobrar. Si quieres un tiempo de respuesta ante incidencias más corto, te la va a dar, pero también te la va a cobrar, ¿vale? Me pregunta aquí Nelson, desde Colombia, ¿cuándo un cliente contrata un servicio cloud a un proveedor de otro país, qué leyes aplican respecto al tratamiento de información de los servicios? Muy bien, es una muy buena pregunta. No sé si antes a lo mejor no lo he dicho lo suficientemente claro. Dices el del país del proveedor o el país del cliente, efectivamente. Los proveedores tienen la obligación de cumplir con la ley del cliente, con la ley que hay en el país del cliente, ¿vale? Y esto es así, porque efectivamente hay mucha gente que no lo tiene muy claro. Tienen que cumplir con la ley del país del cliente. Si, por ejemplo, tú estás en Colombia y contratas a AWS, AWS lo primero te tiene que decir dónde están ubicados los recursos que a ti te está diciendo, que te está contratando, porque al estar en la nube, efectivamente, la nube es una nube, pero al final eso se traduce en un sitio físico, ¿no? Y si entráis alguna vez en AWS, veréis que AWS tiene sitios, tiene nodos, que le llaman nodos, pues en Frankfurt, en Alemania, en Virginia, en Estados Unidos, en fin, tiene nodos en distintas partes del mundo. Entonces, ellos, en función de tu ubicación, te van a decir que puedes contratar unos determinados nodos. ¿Y eso por qué es? Pues eso es porque esos nodos cumplen con la legislación de tu país, ¿vale? Entonces, a lo mejor tú dices, no, yo es que quiero que mi nodo esté en, pues me lo invento, ¿no? En Singapur, pero no lo puedes coger porque a lo mejor tú estás en Colombia y es que ese nodo de Singapur, pues no puede cumplir con la normativa de Colombia, que tú estás en Colombia, ¿no? Con lo cual, tiene que cumplir con la legislación del país, ¿vale? Me pregunta Nelson, Diego, de nuevo, si he tenido experiencia en cuanto a cláusulas de privacidad que no han aceptado. Por eso lo digo. A ver, en cuanto a temas de privacidad y en cuanto a temas de datos personales, yo, que estoy en España,
y como que vuelvo a repetir, España está en la Unión Europea y afortunadamente la legislación de la Unión Europea pues está ampliamente aceptada por los proveedores de todo el mundo, Google, Amazon y cualquiera, no he tenido ese tipo de problemas. A lo mejor, si estuviera en otro país, no sé en qué país te ubicas tú, Diego, a lo mejor ahí sí podría tener problemas con algún proveedor. Yo, hasta la fecha, no he tenido problemas con ningún proveedor. Es verdad que siempre he trabajado pues, con proveedores americanos y proveedores europeos. No he trabajado con proveedores de otros países. Y estos proveedores siempre han cumplido con la legislación que aplica aquí, que como digo, es la Unión Europea, que afortunadamente en temas de privacidad y de protección de datos personales es muy exigente, ¿vale? Todas estas empresas americanas, por ejemplo, que en Estados Unidos no se rigen por la legislación de la Unión Europea, pero cuando los clientes son de la Unión Europea tienen que cumplir la legislación de la Unión Europea. Google, Amazon, Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente no he tenido problemas, pero sí que es verdad que puede ser que estando en algún país pues puedas tener problemas con algún proveedor, ¿no? Vale, muy bien, pues no sé si hay alguna más pregunta que me haya saltado. Si me he saltado alguna, lo siento, pero es que han empezado aquí a entrar muchas. De todas formas, lo dicho, tenéis aquí mi correo, ¿vale? Cualquier cosa me podéis escribir y luego, pues, vuelvo a decir, a partir de mañana tendréis disponible la grabación y la presentación para que la podáis volver a ver y a escuchar tranquilamente. Así que nada, un saludo a todos y gracias por vuestra atención.